Durante los últimos años he vivido de una manera muy frugal. Por una parte, me ha traído muchas cosas buenas, como por ejemplo tener una gran tasa de ahorro. Por contrapartida, también me ha tenido una serie de consecuencias. Y la verdad es que durante todo este proceso que he estado viviendo y en el que he pasado por diversas etapas, que más adelante a lo largo del vídeo te voy a ir narrando, también he tenido un proceso de transformación y a nivel de cambio de mentalidad, que ha ido llevando ese proceso y ese cambio consecuente en cada diversa etapa. Por eso mismo, en el vídeo de hoy, te voy a contar no solamente el hábito de vivir frugal, sino de cómo extrapolarlo, digamos, dentro y pivotar a lo que yo considero una vida sencilla, una vida minimalista, sino también en el problema en cuando ese hábito de escatimar, de ser muy conservador a la hora de querer gastar dinero y de no querer moverlo, de no querer gastarlo, de no querer invertirlo, de no querer tenerlo ahí siempre porque te transmite seguridad. Pivotar ese cambio de mentalidad porque ese hábito, igual que te construye, también te puede destruir. Sobre todo cuando, ahí está el matiz de la cuestión, cuando ese hábito se adueña de nuestra identidad, te cala dentro de la raíz y empieza a extrapolarse a todos los ámbitos de tu vida. Quien, además de haberlo pagado yo en estos mismos años, que más adelante te iré contando anécdotas, también lo pagan tus seres más queridos y más cercanos, como por ejemplo tu familia, como por ejemplo tu pareja, tus seres más cercanos o incluso tus propios amigos. Dicho esto, te voy a contar las 3 etapas en las cuales yo he pasado el proceso y según yo creo he ido cambiando esa mentalidad, como bien te he narrado, siendo la etapa número 1 la de supervivencia, la etapa número 2 la de simplicidad y la etapa número 3 y última, y con ello el mayor cambio de mentalidad, la vuelta y el giro de 180 grados, donde tu dinero no empiezas a pensar en gastos, sino empiezas a pensar ingresos. Así que dicho esto, vamos adelante con el vídeo. Así que dicho esto, en la primera etapa, en la de supervivencia, pasé por la tesitura en la que vivía prácticamente siempre contando hasta el último céntimo. Obviamente, lo mejor de vivir frugal, he de decirlo, es que ahorras hasta el último euro. Pero repito de nuevo, esto, por contrapartida, también puede convertirse en tu peor enemigo. Y es porque cuando se adueña este hábito, sostenido en el tiempo, obviamente, se adueña de tu identidad, sientes molestia. Yo, personalmente, hubo una época en la que sentía, casi prácticamente podría decir, dolor. O sea, me dolía gastar el dinero y me hacía sentir muy mal. Prácticamente sentía remordimiento y sentía sentimiento de culpa. Es verdad que a día de hoy sigo haciendo un Excel de ingresos y de gastos donde contemplo todo lo que ingreso y todo lo que gasto. Pero la cosa no quedaba ahí. La cosa es que trataba de contar y trataba de minimizar cualquier gasto. O sea, a día de hoy no me da reparo decirlo, pero trataba de ahorrarme hasta un chicle de 5 céntimos. Es decir, trataba de no gastar en nada. No me tomaba ningún café fuera, no comía nunca fuera. De hecho, en aquellos entonces estuve durante 2 años en los que comí al año fuera de mi casa 3 veces, en el que trataba de ahorrar hasta el último euro. Y si no era así, para mí había sido un mal mes. Y eso también me llevó a tener problemas incluso de pareja. Y esas 3 veces eran para mi cumple, para el cumple de mi expareja y para el cumple de mi hermano. Esas fueron las 3 veces que yo comí fuera de casa durante esos 2 años. Durante el primer año esas 3 veces y durante el segundo año otras 3 veces. Y luego, también por contrapartida, el problema está en cuando ese hábito sostenido en el tiempo, el de vivir frugal, en vivir en modo alerta, en modo supervivencia en esa primera etapa, ese hábito se adueña de tu identidad. Y eso provoca que cuando te toca oscilar de etapa y quieras gastar en algo porque de verdad te hace feliz y de verdad me apetecía, yo me daba cuenta de que aunque me apeteciera gastarme ese dinero, sabía que después de la compra iba a tener remordimiento, iba a tener sensación de culpa. Y eso es un duelo que al final, si estás pasando por ahí, pues tienes que atravesar.
Pero sí es verdad que no es fácil de sobrellevar porque al final el sentimiento de culpa, el de remordimiento, es bastante comedero de cabeza sobre todo, ¿vale? No es muy de dolor de joder, pero sí es verdad que te da mucha... A mí hasta recuerdo que me dolía hasta la cabeza. Me dolía hasta la cabeza del barullo que yo tenía de la conversación conmigo mismo, del sentimiento de culpa que eso generaba en la primera etapa de todas, en la de supervivencia. Sí es verdad que sostenido en el tiempo, esto me aportó otras cosas en las que yo ahorraba mucho y luego ese dinero, como bien verás, en la tercera etapa le daba cabida, porque ese era el motivo por el que yo ahorraba sobre todo. De hecho, llegó hasta tal punto en el que personalmente me cambió hasta la personalidad. Yo era una persona que tampoco desde pequeño no he sido tampoco muy gastón, pero sí es verdad que tenía mis caprichitos. Me gustaba irme a comer a alguna hamburguesa, me gustaba comprarme alguna cosa de vez en cuando y tampoco deseaba mucha ropa, no ostentaba demasiada ropa desde pequeño. Pero sí es verdad que muchos hábitos de conducta, pues de consumo, se me cambiaron y con ello también la personalidad. Y eso también fue también en contrapartida, porque mi expareja de aquel entonces lo sufría, sobre todo en primera persona, porque era la persona que más vivía conmigo en esa calle entonces. Y esa persona se tuvo que llevar muchas contrapartidas debido a mi responsabilidad de querer tener ese hábito tan integrado dentro mía del ahorro en el que pues ni un simple helado pues muchas veces me permitía. Y ese fue uno de los grandes problemas, de que cuando se adueña algo de tu personalidad y te la cambia y te la trastoca por completo, que tu entorno, que te conoce de una determinada forma, empieza a ver que estás cambiando una personalidad y realmente no resuena tanto con esa gente que estás disfrutando en esos momentos normales de vez en cuando, como una persona normal y corriente pues puede hacer en su día a día. De hecho, la primera etapa es la más jodida, literalmente, de la que tienes que salir. Porque cuando en la primera etapa, en la de supervivencia, estás todo constantemente optimizando. Optimizas cada vez el ahorro, cada vez tratas de ahorrar más, cada vez más, giras y retuerces la tuerca y aprietas y cada vez consigues ahorrar más, te quitas más gastos, más salidas. Pero llega un punto en el que ya es rizar el rizo y en el que si no lo haces, ese mes te sientes jodidamente mal. Y ese fue una de las cosas que más me hizo cambiar el chip y me hizo ver que eso que estaba empezando a convertirse en dolor y en malestar mío, me estaba provocando un mal que yo mismo me estaba causando. Y que como yo era el mismo que lo estaba causando, pues yo era el único que también le podía dar cabida y darle solución. Por eso fue el motivo por el que cambié a la segunda etapa. Y con ello pasamos a la etapa número 2. Y ahora, en vez de vivir para sobrevivir en formato de supervivencia, cambiamos y empezamos a vivir desde la simpleza, que es cuando empieza a coger sentido lo que llamamos minimalismo. Es decir, un estilo de vida muy simple en el que tus gastos diarios prácticamente son risorios porque se sustentan con un estilo de vida muy, por así decirlo, no tan pensando en lo superficial y en lo ostentoso, sino tratando de vivir con lo que, en congruencia con lo que te hace feliz. Por ejemplo, para ponerlo más explícito y hacerlo más sencillo, yo por ejemplo, uno de mis hábitos que me encanta es el de pasear. Me encanta, la verdad, me encanta mucho ir a andar, sobre todo cuando es por la naturaleza. Otro hábito es el de hacer deporte y realmente no es un deporte muy costoso. Al final suele ser o bien irte a correr, a hacer un poco de running, o irte, en este caso al gimnasio, a hacer un poco de levantamiento de pesas, un poco de fuerza, etcétera. Por otro lado, otro tipo de hábito que también tengo, considero yo minimalista, es la lectura. Al final, una lectura es, como digo, es una inversión muy risoria, pero el reporte que te puede traer, tanto de desarrollo personal como de ampliar tu conocimiento en algún sector, como por ejemplo la finanza o en el emprendimiento, por ejemplo, pues al final suele ser un coste muy risorio en lo que es pagar por comprar un libro, pero todo lo que te trae de vuelta, toda la experiencia que estás comprando de una persona que ha pasado por ese proceso, pues lo estás comprando a un precio muy ínfimo. Otro hábito también, o otro hack de
de estilo de vida minimalista, también considero yo la ropa. Llevo prácticamente bastante tiempo, diría años, sin comprarme ropa, pero porque realmente no le encuentro tanto valor, realmente. Pero más que nada, sobre todo, porque no le encuentro tanto valor al comprar ropa ostentosa. Obviamente sí, tengo algunos caprichos, como bien sabéis, pues tengo algún que otro capricho de alto coste, pero al final, volviendo y retomando el inicio de la conversación, el vivir de manera simple conlleva el no escatimar en aquello que te hace feliz, porque si no, ya si haces eso y prescindes de las cosas que te hacen feliz, pues quizás ya estarías pasando la línea de minimalista y estarías entrando en la de frugal, en la de una persona que no se permite nada prácticamente. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la siguiente postura o la siguiente forma de vivir la vida, en vez de tan frugal, que es muy extremista, creo yo, considero, aunque como siempre digo, igual a lo mejor te hace falta experimentarlo, o si ya estás ahí, pues pasar al siguiente nivel en el que sigas siendo sencillo, no eres despilfarrador, no eres malgastador de dinero, pero en vez de ser frugal, eres simple y eres minimalista, donde no gastas mucho, pero cuando gastas, porque si gastas en aquello que te reporta felicidad. Es decir, como siempre digo, gastas en calidad y no en cantidad. Y dicho esto, pasando de la etapa número 2, ya tocaría la siguiente etapa, la etapa número 3, como bien he dicho al comienzo del vídeo, donde tomas un giro de 180 grados y tu mentalidad empieza, creo yo, considero, a dejar de pensar tanto en escasez y en recortar gastos, sino en cómo ampliar el conocimiento y con ello todos tus ingresos. Y luego ya para terminar, en la tercera etapa, pues como bien he comentado antes, es dar la vuelta de 180 grados. Y en este caso empecé a cambiar el chip y en vez de pensar en ahorrar todo lo posible, trataba de pensar en cómo ganar más. Y para eso, pues me centré en cómo generar nuevas fuentes de ingresos, además de mi trabajo por cuenta ajena. En este caso estoy hablando del ejército. Cómo poder generar nuevas fuentes de ingreso en las que podía compaginar junto con mi trabajo. En ese caso pensé en invertir, ya bien sea en bolsa, en fondos indexados, en pensar en invertir en oro, quizá en criptomonedas incluso también. Pero al final me di cuenta de que de eso mi mente no lo encajaba del todo. La bolsa sí, de hecho invierto también en fondos indexados. Pero lo que sí me entró de la cabeza y dije, de aquí a 50 o 100 años, no sé si va a haber criptomonedas, no sé si va a haber dropshipping, no sé si va a haber comercio electrónico. Lo que sí que estoy seguro es que dentro de 50 o 100 años la gente va a seguir necesitando un techo donde dormir. Entonces, pues por eso en la que mi mente empezó a cambiar y dije, ¿cómo puedo generar más? Vale, pues todo este tiempo que he estado ahorrando mucho dinero, gracias al frugalismo, repito de nuevo, con sus contrapartidas, y luego también seguí ahorrando cuando pivoté a la segunda etapa de la simplicidad, pues me di cuenta de que podía empezar a invertir. En este caso, pues empecé a invertir en el sector inmobiliario, es decir, comprando propiedades baratas por debajo del valor de precio de mercado y que posteriormente podía ponerlas en alquiler para, junto con mi trabajo, seguir generando nuevas fuentes de ingresos. Y también, de forma paralela, junto con el tiempo, sostenido en el tiempo, cada vez me iba recapitalizando más porque cada vez ganaba más dinero, junto con mi trabajo más mis nuevas fuentes de ingresos, pues también decidí dar un paso más y comprar, reformar y vender propiedades. Es decir, comprar propiedades que estaban obsoletas, reventadas, como habéis visto en este canal, y posteriormente darle un lavado de cara, hacerle una reforma óptima, sabiendo dónde gastar, y posteriormente ponerlas en el mercado y venderlas con una plusvalía de dinero. Obviamente todo esto no me lo he sacado de ningún sitio, no me lo he sacado de ninguna caja de Pandora, ni me lo he inventado. Previamente leí mucho, me documenté mucho, leí informes, me escuché muchos podcasts, muchas entrevistas, me reuní con mucha gente que fui generando y fui entrelazando contactos y sobre todo pues pagué por formación y me formé de manera mentorizada, de manera privada, para poder aprender todos estos conocimientos, para poder luego posiblemente aplicarlos. Pero ahí fue, digamos, mi mayor cambio de mindset. Fue en el de, oye, voy a dejar de tratar de vivir al límite con el mínimo costo posible
y voy a tratar de ver si soy capaz de ganar más ingresos. Pues porque creo que... porque los gastos, siempre digo, quédate con esta frase, los gastos tienen un límite, pero los ingresos no tienen techo, los ingresos son infinitos. Puedes ganar, hay gente que gana miles y millones de euros. Yo no soy a día de hoy esa persona, pero sé que de gente en internet que gana muchísimo, muchísimo dinero. Por lo tanto, dije, hostia, pues muy mal lo tengo que hacer para este dinero que yo tenía ahorrado y también junto con dinero que además de que tenía ahorrado, también tenía dinero de cuando me quedé huérfano con 20 años, pues vendí la propiedad a medias con mi hermano de mi madre y con ese dinero de la herencia más el dinero que yo tenía ahorrado después de esos años de frugalismo, pues decidí dar el paso y empezar a invertir en el sector inmobiliario. Y fue ahí mi cambio y mi mayor cambio, desde luego, para acerca de mi mindset y en esa tercera etapa en la que a día de hoy estoy, en la que ahora me dedico pues a eso, a invertir dinero y no tanto en escatimar en gastos, sino cómo maximizar e ir ganando cada vez más y más ingresos dentro del sector inmobiliario. De hecho, aprovecho para decirte que abajo en las redes sociales te las dejo siempre para que le eches un bicheo por si quieres aprender más en Instagram, ahí lo tienes en TikTok, en mis redes sociales, pues para que aprendas más acerca de este nicho del sector inmobiliario y para que me veas cómo es mi día a día también. Y dicho esto también, familia, pues sobre todo es eso. El mayor problema es cuando el hábito del ahorro se adueña con tu identidad y si no lo haces te sientes mal. Y por otro lado, por contrapartida, son también tus seres queridos, tus familiares, que son los que más sufren muchas veces todas estas cosas y yo creo que no se lo merecen. Se merecen tu mejor versión y tu mejor versión no tiene por qué ser tan frugal. Como siempre digo, estas son cosas que yo he vivido, estas son cosas que yo he pasado esta experiencia y si tienes que vivirlas, pues no soy nadie para que las vivas, básicamente, porque al final tienes que experimentarlas. Pero si al menos, si estás ya en esta fase de frugal, quiero que veas también un poco el horizonte, quiero que veas pues, el siguiente paso que yo di de frugal a minimalismo, que a día de hoy sigo siendo, porque me considero una persona minimalista. Tengo algunos gastos muy, muy tontos que a lo mejor me gustaría comprarme, como un coche o un reloj dentro de un tiempo, que espero, pues, ojalá, ¿no? Uno de mis sueños, puedo decirlo perfectamente, uno de mis sueños es tener un Ford Mustang, que a mí me gustaría tener. No sé cuándo se va a dar, pero es uno de mis sueños, espero que más pronto que tarde pues pueda cumplirlo. Y oye, son totalmente lícitos, tú también tendrás tus sueños. A lo mejor hay gente que su sueño puede ser, no sé, viajar por todo el mundo y despreocuparse de todo el resto, ¿no? Descontando esos dos gastos que te he mencionado, realmente me considero una persona muy, muy, diría yo, minimalista. O al menos eso yo considero, eso yo pienso. Tampoco tengo muchas posesiones. La realidad no compro apenas ropa, no compro apenas zapatos, no compro apenas nada de eso. Y mi día a día es muy simple y muy básico. Así que eso también me permite ahorrar bastante, que eso también las cosas son ciertas. Y sobre todo como desenlace y como guinda del pastel, no es, repito de nuevo, no es cantidad, es calidad. Y prefiero mucho más el gastar en lo que me hace feliz que gastar en lo que la sociedad piensa o cree que me puede hacer feliz. Así que dicho esto, familia, espero que te haya gustado el vídeo, como siempre. Espero que me lo dejes abajo en los comentarios qué te ha parecido. Si tú has pasado por ahí, conoces a algún amigo o algún familiar que esté pasando por esa situación de frugalismo y demás, o de minimalismo. Y déjame saber también en los comentarios qué te parece si así estos vídeos más dinámicos, no tan estáticos, y cambiando los planos, cambiando los movimientos. Y sobre todo, también déjame saber en los comentarios si queréis que hable más acerca del minimalismo, porque soy un apasionado, como bien he dicho, de las finanzas y del minimalismo. Y déjamelo saber en los comentarios y como siempre, espero que te haya gustado, compárteselo a algún amigo que también le pueda interesar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!